Un saludo a todos, espero se encuentren muy bien, sean todos bienvenidos a la exposición. Mi nombre es José Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estudio el sexto trimestre y el día de hoy, a propósito de la asignatura Obligaciones 3, hablaremos sobre todo lo referente a las características y elementos esenciales de la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio. De una manera introductoria, hablaremos sobre qué significa la responsabilidad civil, que se relaciona también sobre la responsabilidad civil en su modalidad extracontractual y qué significa también que sea responsabilidad civil extracontractual por hecho propio. ¿Okay? Son diferentes modalidades o clasificaciones que posee este tipo de responsabilidad civil dentro del derecho de las obligaciones. Iniciamos por otorgar así una síntesis introductoria sobre lo que representa la responsabilidad civil del tipo extracontractual por hecho propio dentro de las obligaciones civiles. Entonces, una responsabilidad civil, de manera o en un sentido amplio, representa la obligación que incumbe a una persona de reparar el daño causado a otra, sea por su propio hecho, sea por el hecho de las personas o cosas dependientes de esa misma persona o de ella misma. Una responsabilidad civil entonces será categorizada por la doctrina también como del tipo extracontractual, que es la responsabilidad civil con la que estamos debatiendo el día de hoy, que es el tema central de la exposición. Entonces así la doctrina la categoriza en responsabilidad civil del tipo extracontractual. ¿Qué significa que la responsabilidad civil sea del tipo extracontractual? Sabemos que una responsabilidad civil puede ser contractual también, pero el día de hoy nos interesa hablar sobre la que es del tipo extracontractual. ¿Qué significa esto? Que una responsabilidad civil sea del tipo extracontractual. Esto va a referirse a que comprende el régimen de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento culposo de una obligación o de una conducta preexistente, que obviamente no se deriva de ningún contrato ya obviamente convenido, ¿ok? Entonces, palabras claves aquí para entender de una mejor manera a qué se refiere una responsabilidad civil del tipo extracontractual. Es que se deriva del régimen de indemnización para daños y perjuicios causados por una persona hacia otra, ¿ok? Puede ser también por el incumplimiento culposo de una obligación o de una conducta preexistente, que obviamente, que es la característica principal de este tipo de responsabilidad civil, es que no se va a derivar de ningún contrato pues ya establecido o ya convenido. Entendiendo esto, entonces podrá declararse o darse este tipo de responsabilidad civil del tipo extracontractual, pueda derivarse o declararse bajo la figura delictual o de hecho ilícito, ¿ok? Que es la que pues en este momento nos interesa a nosotros y que estamos debatiendo. Esto significa que también comprende, ¿ok? Esta responsabilidad civil del tipo extracontractual bajo el hecho ilícito comprende la hipótesis de la responsabilidad directa, ordinaria o por hecho propio, que finalmente es la que necesitamos dentro del tema central del día de hoy. Entonces, recapitulando un poco por aquí en el esquema, decimos o estuvimos conversando acerca de la responsabilidad civil que sea el tipo extracontractual bajo la figura del hecho ilícito y que ésta comprende la hipótesis del hecho propio o que se deriva por hecho propio. Entonces, esto significa al final, ¿sí?, que es el título principal de la exposición, esto va a significar o va a radicar en que el agente material responde frente a la víctima por las consecuencias de su propia acción u omisión. No va a depender de terceros, sino, tal como lo dice la definición, por propio hecho, ¿ok? Entonces, de esta manera damos un inicio, una introducción muy importante sobre qué es lo que significa la responsabilidad civil del tipo extracontractual, la responsabilidad del tipo extracontractual por hecho ilícito y
refiriéndonos al tema central, la responsabilidad civil del tipo extracontractual bajo la figura del hecho lícito y que sea por la hipótesis del hecho propio. Entendida así entonces la definición de lo que significa y representa la responsabilidad civil extracontractual, por hecho propio dentro del derecho, pasaremos a hablar sobre los elementos que representa o que tiene esta misma responsabilidad o este mismo tipo de responsabilidad civil. Bien, a continuación presentamos cada uno de los elementos que son necesarios para que esta responsabilidad civil se origine. Esto significa que sin la presencia o participación de ninguno de ellos, pues realmente sería imposible hablar de una responsabilidad civil extracontractual por hecho propio de una manera pues completamente dicha, ¿ok? Entonces, mencionando cada uno de esos elementos, pues son, digamos, requisitos importantes o elementos necesarios para que este tipo de responsabilidad civil se origine y tenga una importancia dentro del mundo de la legislación. Ok, entonces, lo primero que debe existir es la persona causante, que sea la responsable del acto u omisión, y la víctima, ¿ok? Dos personas. Siempre debe existir el causante y la víctima. Si esas personas pues no existen, obviamente ya no estaríamos hablando del tipo de responsabilidad civil extracontractual. 2. La conducta humana sea positiva o negativa. El hecho ilícito, obviamente, el acto debe estar dentro del compendio de la definición de los hechos ilícitos, ¿ok? También hablamos del elemento del daño, el perjuicio o lesión, en el cual la víctima deberá probar el daño, el perjuicio o lesión sufrida, pues obviamente no existe responsabilidad sin daño, ¿ok? Eso es algo súper importante en este sentido. Número 5, la culpa, que es un elemento también necesario, que supone bien la violación de un deber. Esta será prescindible la culpa de la gente, en la cual la víctima tiene la carga de la prueba sobre la responsabilidad por hecho ilícito. También comprende tanto el dolo como la negligencia o la imprudencia, ¿ok? Y por último, debe existir una relación de causalidad. ¿Qué significa esto? Que esta existe también debido al daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa la producción del acto, ¿ok? Entonces, como mencionamos, los elementos necesarios para que la responsabilidad civil de forma extracontractual y por hecho propio sea importante para la doctrina jurídica. Finalicemos entonces hablando sobre las características o qué es lo que caracteriza a la responsabilidad civil extracontractual, por hecho propio. Una de las características más importantes es que este tipo de responsabilidad es antijurídica, ¿ok? Es decir, que va en contra de las disposiciones del derecho. Aquí también, en este caso, el individuo causante es imputable, o una de las características primordiales para este tipo de responsabilidad es que el individuo causante sea imputable. Esto significa que el autor es capaz de responder jurídicamente por el hecho ilícito. También se caracteriza por que presenta la intervención directa del demandado en la producción del daño. Esto indica que obviamente es por eso que se considera la responsabilidad civil del tipo extracontractual de hecho propio, ya que el demandado es el mismo que comete el hecho ilícito. Tal como lo estuvimos mencionando al principio, la modalidad o la definición que se diga que la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio sea de esa forma o de esa modalidad es cuando el individuo causante un individuo realiza el hecho ilícito, sea por acción propia o omisión propia, ¿ok? Entonces por eso es que se considera, obviamente, tal como lo mencionamos con anterioridad, de hecho propio.